Muy buenas noches, amigas del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Les enviamos un gran saludo desde Radio Universitaria FM y también desde nuestro canal online en YouTube, www.youtube.com/El Club Cuántico. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de la temporada 2022 junto a Marco Corgini para hablar sobre otro interesante tema. ¿Qué tal, Marco? Hola, ¿qué tal, Ingrid? Muy bienvenidos a este nuevo programa de este Subclub Cuántico, en donde hablaremos, como siempre, de ciencia, tecnología, cultura en general y mucho más. Y este programa tiene algo en común con el anterior porque vamos a tomar un descubrimiento reciente en un área para hablar algunos temas generales y explicarle un poco a la gente de qué se trata el átomo, su estudio y también el modelo estándar de partículas, ¿cierto? Así es, vamos a hablar un poquito del grano fino, así suele denominarse, que constituye la estructura del universo, es decir, los átomos, las partículas elementales, etcétera, y un poco de historia porque es bueno contextualizar este tipo de temas. Claro, y vamos a partir por ahí porque el estudio de la materia es algo que ha interesado a los seres humanos desde hace siglos y siglos y siglos, y tuvo uno de sus puntos más importantes con los griegos, ¿cierto? Ellos fueron los que descubrieron el átomo. Más bien lo elucubraron, más que descubrirlo. Claro, no experimentalmente, por supuesto. Experimentalmente, y quizás es muy probable que el hombre durante su existencia racional se haya preguntado muchas veces cuál es la estructura más fina del universo y de sí mismo. Pero lo que nosotros conocemos más y lo que nos es más familiar es precisamente el mundo de los atomistas. En el siglo V a.C., específicamente con Demócrito, uno de sus representantes más importantes, él pensaba que las cosas estaban formadas precisamente por átomos, y un poquito después va a ser Epicuro el que va también a mantener esta teoría, esta percepción del mundo. Ahora son dos percepciones del mundo diferentes, aunque parezcan tan similares. Demócrito cree en el determinismo del universo, es decir, que los átomos se configuran de una u otra manera para constituir el universo de una forma determinista. En cambio, Epicuro piensa todo lo contrario. La verdad es que Demócrito fue discípulo de Leucipo, para hacer honor a los autores, a los creadores de estas tendencias. Y él también era un atomista, y lo que hace Demócrito es tomar muchas de las teorías de Leucipo y traducirlas a su propio lenguaje. Esta diferencia entre Epicuro y Demócrito es importante porque se mantiene hasta hoy día. ¿Cuál es el papel que cumple el azar? Epicuro pensaba que el azar era muy importante para las uniones entre los átomos. De hecho, él introduce un concepto que es el clinamen. Esto significa que los átomos caen y se van enganchando. Tenían en su concepción unos pequeños ganchitos, ¿no es cierto?, que les permitía unirse y crear la materia que nosotros conocemos. Él pensaba que el azar era el que gobernaba el universo. Demócrito pensaba que esa era una percepción de los hombres, la del azar, solamente tenía que ver con el desconocimiento de las leyes que nos gobernaban. Esa es la diferencia entre Epicuro y Demócrito. Y más adelante, bueno, en Atenas sobre todo, hay un giro en la filosofía. Esta filosofía naturalista empieza a cambiar. Un rol muy importante en este cambio los van a constituir los socráticos, ¿no es cierto? Va a estar también Aristóteles, Platón, etc. Entonces, el tema ahora ya no va a ser la física, sino que va a ser la moral, la ética. Ese va a ser el cambio de giro. Y se va a recuperar notablemente esto en el siglo I, en Roma, con otros filósofos naturalistas, ¿no es cierto?, que van a recuperar las ideas de Epicuro, en este caso Lucrecio, y las va a revitalizar. Es muy importante este periodo en Roma porque está la República, y yo creo que en algún programa lo dije. Hay un pensamiento de Flaubert muy interesante porque él dice que los dioses antiguos ya no estaban, Cristo no había llegado, y entre Cicerón y Marco Aurelio el hombre estaba realmente solo. Y en esa soledad de ese siglo I después de Cristo, el hombre es capaz de mirar la naturaleza sin los dioses y crear una perspectiva naturalista de la realidad.
¿Por qué vuelve este interés en los romanos, después de tanto tiempo de haberlo dejado los griegos? Bueno, porque es una época en donde se abren a la cultura y aquellos elementos que eran previos a los socráticos empiezan a jugar un rol que es importante. Eso va a desaparecer después, sobre todo con el advenimiento del cristianismo y con la instauración del Imperio Romano tal como lo entendemos ahora, con los emperadores, etc. Pero en esa época, en ese breve lapso, se recuperan los más antiguos y ese tema, que además tiene que ver con corrientes filosóficas que no están tan asociadas al pueblo llano, sino que más bien a la aristocracia romana, van a tener un auge muy importante. Pero después esto va a ir desapareciendo, como siempre, y va a volver a aparecer, fíjate, en el siglo XVII. Después de Cristo, con los franceses, hay un francés famoso, el atomismo se enseñaba en las universidades francesas. En Italia se suspende esto por una orden papal, me parece que en el año 1680, en donde prohibía a los atomistas hacer clases o enseñar acerca del atomismo. Pero hay una revitalización incluso con Galileo. Galileo hace mención de los átomos en algunos de sus escritos sobre física y por lo tanto aquello que parecía perdido en el horizonte y como suele suceder en la historia cíclica, claro, vuelve a aparecer en esta época y hasta nuestros días, ¿no es cierto?, juega un papel importante en las concepciones que nosotros tenemos acerca de la realidad. Hablamos sobre átomos, materia, el modelo estándar de partículas. Marco, comentábamos que se retoman las ideas del estudio y los avances en este tema, ¿cierto? Sí, si mal no recuerdo, es Pierre Gassendi el que enseñaba en Francia acerca de los átomos, del atomismo, en esta recuperación de las concepciones epicúreas y de Demócrito. Y después me parece que hizo referencia cerca del año 1680, en donde el Papa Come II, en juicio a los ateístas en realidad italianos, que son muchos, también se enseñaba en las universidades en esa época, en Pisa, el problema de los átomos, se les prohíbe enseñar. Y hay vínculos también con la biología, es decir, biólogos italianos aceptan el atomismo, ahora no mirando el átomo en el sentido de Epicuro y de Demócrito, sino en la constitución de la materia orgánica. Es decir, nosotros estaríamos, lo que hoy día llamaríamos las células, serían los elementos fundamentales de la estructura de los organismos vivos. No hacen referencia a las células, pero sí hablan de átomos en ese sentido. Esa es más o menos la recuperación. Después es obvio que esto va avanzando rápidamente, ¿cierto?, hasta el siglo XIX, el siglo XX, en donde ya hay pruebas experimentales acerca de la existencia de estos átomos. ¿Es John Dalton el que descubre experimentalmente el átomo? Se descubren rápidamente con experimentos. Bueno, aquí hay que dejar claro que todas estas son elucubraciones porque para poder demostrar la existencia de objetos que están al nivel de estos, digamos las partículas elementales, tú necesitas equipos, necesitas tecnología que obviamente ninguno de los antecesores de Dalton tenía. Y por lo tanto, el descubrir ciertas partículas ha significado un esfuerzo tremendo desde el punto de vista de la ciencia y sobre todo de la ciencia actual, como la entendemos. A partir del 1600, del siglo XVII, incluso con Newton ya habla de una teoría corpuscular de la luz y en algún sentido está refiriéndose a los átomos. Y por lo tanto este camino es pedregoso hasta el momento en que esas tecnologías emergen a la vida cotidiana y es posible verificar la existencia de estos objetos que no son visibles con los ojos, porque la manera en que los vemos no es a través de los ojos ni de los sentidos, sino a través del experimento. Y de sus manifestaciones. Y de los efectos que esos objetos producen no solamente en nosotros, sino que en los demás objetos, es decir, nosotros captamos el mundo a través de las interacciones que tenemos con ellos y las interacciones de las cosas con otras cosas del mundo. Y nosotros también como sujetos y objetos del mundo. Bueno, estos avances dieron lugar a varios premios Nobel, por supuesto. Uno de ellos fue Rutherford, que recibió curiosamente el premio Nobel de Química en lugar del de Física. Claro, pero tienen relación entre los dos, ¿no es cierto? La química también tiene que estudiar la estructura atómica, la necesita para saber cómo se comportan sus elementos y cómo ligarlos, cómo hacer un tejido que permita explicar su estructura. Eso es lo que hace la química y la física en algún sentido también ayuda a ese propósito. ¿Cómo se llegó a este modelo atómico que seguramente
todos hemos visto alguna vez que parece como una especie de sistema solar y que sabemos Bueno, hoy que no es tan correcto. En algún momento se elucubró que era una especie de sistema solar, pero esa teoría, que es más bien una teoría clásica, tenía fallas. Si hubiese sido como un sistema solar, ya identificados el núcleo, es decir, la existencia de un núcleo a través de experimentos, generalmente los experimentos consisten en lanzar un tipo de partículas contra otras, es decir, contra átomos, determinar dónde está el núcleo y determinar dónde están los electrones, que son las cargas negativas, y dónde están las partes positivas, es decir, las partes nucleares, el centro, lo que ocupa mayor espacio dentro del átomo. Entonces, ese es más o menos el principio, pero el modelo de planetario del átomo se cae porque tenía una falla importante, que era que si los átomos giraban en torno al núcleo, en algún momento, por una cuestión obvia de pérdida de energía, los electrones debieran caer dentro del núcleo. Los electrones tienen carga negativa, los núcleos tienen carga positiva. Entonces, bueno, es evidente que esto no funcionaba y tuvo que desarrollarse la física en un sentido diferente para poder tratar de explicar el modelo atómico. Y ese avance pasó por una teoría que nosotros todos conocemos ahora, que nos es muy común, es parte del lenguaje coloquial, que es la mecánica cuántica. Es decir, los electrones no están girando como las lunas sobre los planetas, alrededor de los planetas, sino que están en órbitas determinadas, y para pasar de una órbita a otra necesitan una cantidad fija de energía. Es decir, el sistema, como decimos ahora, está cuantizado. No es un sistema solar en estricto rigor. Bueno, se avanzó muchísimo también en este tema a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, lamentablemente las guerras siempre son un incentivo para el desarrollo de la física, no en los ámbitos que uno quisiera, pero lo son. O sea, los descubrimientos de Enrico Fermi respecto del átomo y de la energía nuclear son fundamentales para entender lo que son estas estructuras hoy día. Lamentablemente, la fabricación de las mismas bombas atómicas requirió de la mecánica cuántica. Quiero decir que esto fue anecdótico porque en la Unión Soviética por un tiempo se prohibió la enseñanza de la mecánica cuántica por considerarla una percepción burguesa de la ciencia y el estudio de la naturaleza, y finalmente esto tuvo que ser desechado por razones prácticas. Si no tenemos mecánica cuántica, es imposible desarrollar experimentos nucleares, sobre todo en materia de defensa o de ataque. Esos son los principales motivos por los cuales se desarrolla tremendamente a partir de los años 50, con la bomba de hidrógeno, que es una bomba de fusión, ya la conversamos el otro día, con las bombas de fisión. Sin estos estudios habría sido imposible. Marco, vamos a lo que hemos estado prometiendo. Vamos a hablar sobre el modelo estándar de partículas y este importante descubrimiento que se dio a conocer hace poco. Cuéntanos cómo se llegó al modelo y qué es. Bueno, primero, como dijimos en la sección anterior, el átomo no es un ente aislado, no es la materia primigenia de la cual está constituida el universo. Está constituida por otras partículas. El núcleo tiene protones, neutrones, gluones, que son un tipo de bosones que cumplen ciertas especificidades dentro del núcleo. Están los electrones, etc. Por lo tanto, no son los ladrillos fundamentales. Los ladrillos fundamentales son efectivamente las partículas, las denominadas partículas elementales, es decir, que no tienen otras estructuras que los conforman. Y la carrera a partir de estas teorías atómicas es ahora determinar cuáles son esos ladrillos fundamentales. Y un hito importante en esa búsqueda es el desarrollo de una teoría que se llama la teoría estándar de la física de partículas, que es una teoría matemática acerca de esta composición de elementos de estos ladrillos, y que lo que buscaba en estricto rigor era unificar 3 de las 4 interacciones conocidas en la naturaleza. La interacción débil, que es la responsable del decaimiento radioactivo; la interacción fuerte, que es la que mantiene los núcleos o las partículas de los núcleos unidos; y la interacción electromagnética. Todas las interacciones están mediadas por partículas. Entonces, por ejemplo, la interacción electromagnética está mediada por unas partículas que se llaman fotones, que son estas partículas de luz, o si ustedes quieren, ondas de luz. La interacción fuerte está mediada por los gluones, que son otro tipo de partículas,
que están en la clase de los bosones. Alguna vez lo dijimos, los bosones son gregarios, pueden vivir todos juntos, a diferencia de los electrones que solo pueden vivir solos. Esas partículas, los gluones, median la interacción fuerte, y está la interacción débil, que es la que permite el decaimiento radioactivo. Y esa interacción débil está mediada por dos partículas que son los bosones W y los bosones Z. Ahora, hay muchas otras partículas, es un zoológico de partículas, y esta teoría estándar dio cuenta de todas esas partículas, es decir, se realizaron los experimentos, estuvieron las hipótesis disponibles, esta partícula parece que existe bajo estas condiciones y a estos niveles de energía, se realizaron los experimentos, se desarrollaron grandes aceleradores de partículas de manera de poder producir energía suficientemente alta para que estos fenómenos se produjeran y poder detectarlas. Esto depende de las masas de las partículas. Recuerdan ustedes que esta famosa ecuación de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, no es tan inocente. Si yo necesito detectar una partícula que es muy masiva, entonces necesito mucha energía para producirla. Mientras más masiva la partícula, más energía, más potentes tienen que ser los choques entre partículas dentro de los aceleradores para poder detectarla. Bueno, eso es lo que hizo la teoría estándar de la física de partículas. Y hasta predecir el famoso bosón de Higgs, ¿cierto? Que se encontró hace algunos años, se detectó hace algunos años con una precisión estadística asombrosa, de tal manera que no quedara duda de que efectivamente esa partícula era el famoso bosón y que daba cuenta de la masa de las partículas, de la masa de las partículas elementales. Porque cuando uno habla de la masa de otras partículas, ahí tiene que entrar a jugar, por ejemplo, estas partículas compuestas por otros elementos, no solamente los elementales. Entonces, la masa se calcula de otra manera. Pero las elementales obtienen su masa, los electrones obtienen su masa, los neutrinos obtienen su masa precisamente de su interacción con el campo de Higgs, que está mediada por este nuevo bosón que se llama bosón de Higgs, que es otra partícula. Eso es lo que descubrieron. Bueno, hasta ahí llegamos con la teoría estándar, que fue absolutamente exitosa en todos los aspectos que te puedas imaginar. Bueno, y después de este tremendo trabajo de definición y clasificación de estas partículas a través de este modelo, tuvimos hace poco un descubrimiento importante que al parecer choca con la idea del modelo, ¿cierto? Lo que pasa es que la teoría estándar de partículas no es una teoría cerrada. Yo te acabo de comentar que lo que intenta es unificar tres interacciones. Nos falta una. La gravitación. Esa es la interacción gravitacional bajo un hipotético bosón, que es el gravitón, que no es descrito por la teoría estándar. Porque no se ha descubierto. No se ha descubierto, pero tampoco es descrito por la teoría. No se deduce en forma natural de la teoría. Y quiero recordar además que compatibilizar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad es un problema abierto, no es un problema simple. Es decir, eso es un problema que hay que resolver. Entonces, nunca se pensó que la teoría estándar fuera la teoría final, ni siquiera desde el punto de vista de las partículas. Existen otras alternativas a la teoría estándar, ¿no es cierto? Existe la teoría de cuerdas, existen las teorías supersimétricas, y el problema aquí es que en este experimento que tú acabas de mencionar, que se realizó en el Fermilab, en el acelerador de partículas del Fermilab en Chicago, se notó una pequeña divergencia en la masa, o peso si tú quieres llamarle para hablar en términos usuales, no es lo mismo, del bosón W, ese que mediaba las interacciones débiles, ¿no? Y no explicada por la teoría estándar. Ahora esto es importante en qué sentido. Como la teoría estándar no es la final, esto puede dar una medida o puede sugerir qué pasos hay que seguir para modificarlo, para extenderla, para tener una teoría mucho más amplia que considere esta, porque la tiene que considerar, porque dio resultados efectivos, y poder descubrir cosas nuevas. ¿Y a qué energías hay que descubrir esas cosas nuevas? Entonces, una de las hipótesis es que esta diferencia en la masa se produce por una supersimetría. ¿Qué es una teoría supersimétrica? Las teorías supersimétricas lo que dicen es que para cada partícula existe una compañera, ¿no?, que tiene las mismas propiedades, salvo la masa, pero por ejemplo pueden mantener la carga. Entonces,
lo que dice es que todas tienen una compañera supersimétrica, pero que esa compañera supersimétrica tiene una masa muy superior a la masa de la partícula que nosotros conocemos usualmente. Ahora, ¿por qué no la detectamos? Porque como la masa es superior o muy grande, para detectarla necesitaríamos energías muy grandes que todavía no están disponibles en los aceleradores de partículas. Entonces, una de las hipótesis respecto de por qué el bosón W tiene esta diferencia de masa es porque, como este es el campo débil tiene un nivel de energía mínimo. Ese es el nivel de energía del vacío del campo débil, el vacío cuántico. Que no es vacío, y hay fluctuaciones. La hipótesis es que en estas fluctuaciones, ¿no es cierto?, emergen estas partículas supersimétricas, compañeras del bosón W, y lo apantallan. Es decir, esa masa que uno detecta no es solamente la masa del bosón W, sino que además de sus compañeras supersimétricas. Esa no es la única explicación plausible, existen otras. Pero esa es una que ha ganado bastante vuelo y que se ha mencionado en algunas oportunidades respecto de este experimento específico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar claro? Ninguna de estas teorías, ni la relatividad, ni la teoría de estándares de física de partículas, son teorías finales de la estructura ni del grano fino del universo. Son pautas para seguir investigando. O sea, todavía queda un mundo abierto para conocer y para entender. O sea, al parecer el gravitón no es lo único que estaría faltando. No, el gravitón no es lo único. El gravitón queda fuera de la teoría estándar, partamos de eso. O sea, además tenemos que desarrollar una teoría que sea capaz de dar cuenta del gravitón. El gravitón interactúa muy débilmente con todo y por lo tanto es muy difícil detectarlo. Es muy difícil detectarlo como partícula. Lo que se ha detectado ahora son las ondas gravitacionales, que es una predicción hecha por Einstein hace muchos años. Eso ya es un tremendo logro, pero el gravitón sigue siendo esquivo. Y este vínculo entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad también es un problema abierto. La teoría de la relatividad tampoco funciona siempre. O sea, hay un problema abierto que es el de la materia oscura. La pregunta es si estas partículas supersimétricas son las que constituyen, por ejemplo, la materia oscura, que en este momento es un tema abierto para toda la comunidad física. Muy bien, ya saben, amigos, un tema súper interesante que se ha descubierto hace poquito, salió la publicación y quisimos compartirlo con ustedes porque ya habíamos hablado de estos temas antes acerca de las partículas, el átomo. Sí, lo más importante es que aquí hay que alegrarse. Hay que entender que esto es un camino largo que no tiene fin. O sea, toda la vida, toda la existencia humana vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Es decir, el conocimiento no tiene límite. Vamos a ir abriendo nuevos caminos. Pero comparado con Demócrito y Leucipo, estamos a años luz. Hemos aprendido mucho, nos queda mucho, pero también hemos aprendido mucho. Perfecto, gracias Marco. Estamos de regreso nosotros en 15 días más en el Club Cuántico. Muchas gracias a quienes nos escuchan en Radio Universitaria FM y a quienes nos visitan en nuestro canal online. Que estén muy bien. Hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos. Seguiremos hablando de física y de otros temas de interés para todos. Buenas noches. Buenas noches.